miembro de la Dirección de Finanzas. Muy buenas tardes, estimados televidentes de los martes de la tarde, de los martes de salud del Poder de la Tarde, aquí acompañado de don Luisín Mejía, pero también tenemos una invitada especial en la tarde de hoy, que es la doctora Adelaida Martínez, quien es internista, nefróloga, transplantóloga y quien dirige la unidad de hemodiálisis del Hospital Dr. Ney Arias Mora. Doctora, un placer tenerla por aquí en los martes de salud del Poder de la Tarde. Muchas gracias por la invitación a nombre mía y a nombre también de nuestro hospital, el Hospital Ney Arias Mora. Es un placer para mí estar con todos ustedes compartiendo un poquito de la información que yo podría brindar a la comunidad. Bueno, en el día de hoy tenemos la verdad que muchas preguntas. Hemos tenido programas anteriores con cardiólogos, internistas y han surgido siempre, como es de lugar, preguntas sobre el riñón. Y yo creo que como primer paso debiéramos de explicarle a la audiencia qué son los riñones, dónde están ubicados, cómo funcionan, para qué sirven, ¿verdad? Los riñones son unos órganos que se encargan normalmente de filtrar, de eliminar los tóxicos que produce nuestro organismo. Su principal función es la de producir la diuresis, o sea, la producción de orina, luego la de filtrar, y también dentro de ellas, de las funciones más principales, está lo que es la regulación de la tensión arterial a través de lo que le llaman sistema renino y tensión aldosterona. También tiene funciones endocrinas, o sea, funciones hormonales, tiene que ver y está relacionado con lo que es el equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base. En fin, que el riñón tiene múltiples funciones, aunque para la población general su principal función es solamente la de orinar o la de filtrar. El riñón, doctora, ¿cómo se equipara en función de importancia? El corazón número uno, ¿verdad? No. Cada quien defiende su órgano. No, es el una cerebro realidad. es el número uno, don Luis. El cerebro. Claro. Pero, sin embargo, esa... Y no es la cabeza. No, es el cerebro. El cerebro, que está ahí, Bueno, está dentro de la cabeza. está dentro de la cabeza. Sí, pero nosotros estamos orquestados divinamente. Pero me gustó eso que usted dijo, que cada quien defiende su órgano. Es así. O sea, para mí el riñón es uno de los órganos más tiene otra importantes. sección, pero vamos a dejarlo de ese tamaño, doctora. Es que, por ejemplo, todo está entrelazado. No existe un órgano separado de uno. Y muchas veces una alteración en un órgano puede conllevar una alteración en el otro. Correcto. Por lo tanto, todos son importantes. En ese tenor, el riñón, me ha gustado la identificación que usted hace, porque los ciudadanos lo identificamos más como un tema de la orina. Exacto. Además de la orina, ¿por qué hay que tenerle cuidado? ¿Qué efecto tiene el riñón en otras partes del cuerpo, fuera de la orina? Bueno, es que si no cuidamos los riñones, Si no, cuidamos nuestros riñones, pueden desencadenar enfermedades a nivel cardíaco. ¿cómo cuáles? ¿De corazón? Mayormente la hipertensión arterial, que hoy en día es prácticamente la segunda causa de daño renal en el mundo. Está relacionado también con la diabetes, pero mayormente hay enfermedades que son primarias en el riñón y enfermedades que son secundarias. O sea, hay enfermedades que provocan daño en el riñón y hay otras que el riñón altera los demás órganos. Pero realmente en nuestro diario vivir, lo que más vemos, como aquí en nuestro país existen tantos pacientes hipertensos, tantos pacientes diabéticos, entonces vemos mucho deterioro de la función renal, sobre todo en esa población. ¿Cómo se afecta el riñón? Vamos, usted dice que una cosa es cuando se afecta el riñón y otro, un riñón dañado, ¿qué efecto produce en otros órganos? Por ejemplo, algo tan sencillo como una infección de vías urinarias puede provocar una infección generalizada. ¿Y cómo te llega esa infección en las vías urinarias? Bueno, existen diferentes causas, por ejemplo, y hay ciertas predisposiciones. Por ejemplo, en las mujeres hay mayor predisposición a hacer infecciones de vías urinarias, por trastornos anatómicos, por problemas hormonales, porque no tenemos la facilidad de ustedes de orinar donde quiera que, ¿verdad? Que podamos. A veces yo estuve media hora hablando del tema de orina, Sí, escuché y llegué a una conclusión, me mandaron muchos orinales para tenerlo en el vehículo. Ahorita para que usted, no es malo uno andar con un orinal en el carro. No, peor es retener la orina. Eso es peor todavía que no orinar. Bueno, porque eso inicialmente va a trastornar la parte mecánica de la vejiga. Segundo, va a producir que se una la orina vieja,
que ya está almacenada con la que está produciéndose. A veces en muchos pacientes puede tener trastorno a nivel prostático, trastorno a nivel de la vejiga, que van a hacer que algunas orinas permanezcan ahí y hagan un ciclo de reciclaje y entonces favorezca las infecciones. ¿Y la orina vieja no se puede juntar con la orina nueva? No debería. ¿Y cuándo es que, explique, ay, primera vez que oigo esto, orina vieja, ¿qué es orina vieja? Bueno, es una orina residual. Vamos a decir, muchas veces cuando vamos al baño, Sí. orinamos como rápido. Sí. Entonces no tenemos un vaciado total de la vejiga y entonces queda residuos. Eso es de manera fisiológica, por ejemplo, pero hay personas que tienen trastornos Y ese residuo se convierte en orina vieja. en orina almacenada que puede producir infecciones. Y esa orina, cuando se junta con la nueva, ahí hay como un choque. Exacto, o sea, Doctor- es como reciclando pequeña cantidad de orina constantemente y tú puedes hacer incluso una infección urinaria porque tiene a veces un divertículo, en fin. Doctora, Pero y cuando uno va al baño, cuando yo vivía en Baní se usaba que si uno iba al baño y quería estar en el baño y no había, uno hacía de que lo llamaba. ¿Eso se usa todavía? bueno, en mi época ¿Y no por qué usted sé, se ríe, doctora? porque es que ahí realmente en mi época ¿Usted no conocía? No. yo escucho eso de la gente de la calle, pero eso funcionalmente Ah, pero en eso Baní no- era... Es como cuando tú tienes un niño que, por ejemplo, tiene hipo y tú vienes también y haces como la ves, a ver si le quitas el hipo y esas cosas, le pones un cosita, tú toses por él y tú le enseñas a toser que... Me imagino que tiene que ver con algo así, algo de lo que es la medicina empírica, las cosas aprendidas en la calle, que no tienen ni se les resta interés. Pero nosotros que somos médicos formados ya de la universidad, ese tipo de cosas no la mostramos ni la enseñamos. Ok, entonces no se muestran, pero Ni creemos en ella, ¿eh? que no. No, Pero mire, eso funciona, doctora. Que uno hace, como que lo llama. lo llama y uno se engruña así, se pone paradito y cosas. Eso no es bueno. Vuelvo y repito, esa es parte de la medicina tradicional no conocida por mí. Bueno, pero si lo ayuda a ir al baño, la doctora no se lo va a contraindicar. No. Es como me dicen a veces algunos pacientes, doctora, ¿me puedo tal cosa? Bueno, si no te hace daño, te lo puedes comer. Si es algo que no va a entorpecer el funcionamiento de los riñones, si la quieres llamar, mejor que aparezca. Doctora, ya rápidamente aquí pusimos un teléfono de WhatsApp que don Júpiter Rivera se decidió volver a trabajar aquí, ¿no? A hacer su trabajo. Tenía guardado el WhatsApp, pero ya le está en eso. Y pregunta aquí, ¿se siente cansancio y dolor en el lado izquierdo en el pecho? ¿Qué es? ¿Me podría decir por qué sucede eso? Pero eso no tiene que ver con la nefrología. No está pero- relacionado con Pero la doctora es nefrología. internista también, aparte de nefróloga. O sea, es un dolor de pecho en el lado izquierdo, ¿verdad? Si se siente cansancio y dolor en el lado izquierdo en el pecho, ¿qué es? Pregunta. Ante los síntomas de dolor torácico, son síntomas de prestarle mucha atención porque pueden ser de Exacto. origen Aló. cardiovascular. El dolor cardíaco típico se ubica en muchas ocasiones en el hemitórax izquierdo, como describe la paciente, del lado izquierdo aquí. A veces se siente un dolor opresivo que puede ser de leve o moderada intensidad y que puede venir acompañado también de cansancio, de debilidad, inclusive de palpitaciones o de latidos irregulares del corazón. Extenderse ese dolor o irradiarse hasta inclusive el brazo izquierdo. Y esos son signos típicos de un dolor cardiovascular, de origen cardiovascular. Pero también pueden haber causas de los dolores de pecho que pueden ser musculares, entre otras. Pero ante la presencia de un dolor de pecho, debe de acudir al médico. Eso es de suma importancia, porque la primera causa de mortalidad en el mundo son las patologías cardiovasculares, y sobre todo en los pacientes que tienen riesgo, como lo que son los hipertensos, diabéticos, pacientes con colesterol elevado, entre otras. Me gustaría que también la doctora, si tiene algo que complementar. No, exactamente igual. O sea, un dolor de tórax siempre es importante saber el origen. Si es desde algo musculoesquelético, una costocondritis, un síndrome de pared o un síndrome coronario. A veces simplemente una irritación muscular, un mal movimiento, pero realmente eso no es algo que tengamos que dejar al azar.
sino hay que tener una evaluación por un especialista correspondiente y que él determine con pruebas, o sea, con estudios, si realmente es algo simple o realmente es algo de importancia. Hablando con relación a lo que usted dijo sobre lo que es el riesgo cardiovascular, es importante saber que a veces las patologías o las enfermedades comienzan con signos leves, pero son señales de alerta que tenemos siempre que tener pendiente, que aunque en ese momento tú no lo veas como algo de importancia, lo más importante no es simplemente obviarlo, sino es realmente analizarlo e investigarlo, y si no es nada, bueno, no es nada, pero si es algo importante, se detecta a tiempo, se da a tiempo y evitamos complicaciones mayores. Doctora, permíteme, doctor Cambiaso, una colega de ustedes que tuvo en la primera parte 2 novatos, que no somos de nada de esto, estuvimos hablando de la importancia del agua. Hicimos una serie de preguntas y observaciones y ella ha tenido la gentileza de esa primera parte tener unas observaciones. Adelanta, doctora, vuelve, identifíquese por favor y háganos el comentario que usted hizo. Buenas tardes, mi nombre es doctora Iris Lara Hernández, yo soy médico neurólogo afasiólogo, que eso es para gente que le da derrame cerebral y pierden el lenguaje. Correcto. Y la importancia del agua, como usted me lo explicó. Bueno, incluso a mí me llegaron a decir aquí en el país, cuando yo llegué con la campaña que venía de México, después de 17 años de experiencia, y me decían doctora agua y doctora caca, por la importancia tan grande que tiene la ingesta de agua y la defecación. Correcto, y eso ayuda y puede evitar lo que usted me señalaba, los derrames, ¿verdad? Bueno, una de las causas mayores de la incidencia más alta en los derrames cerebrales es la falta de hidratación, porque tenemos entre un 75 y un 85% de agua en nuestro cuerpo, por eso cuando creman a las personas lo que queda es una cosa chiquitita. Correcto. Bueno, le agradezco. Y las personas, la cantidad de pacientes, incluso empresarios grandísimos de aquí, que yo atendí, que su problema básico por el derrame cerebral fue precisamente por no tomar agua. O sea, lo felicito, el programa está muy, muy ameno y lo felicito porque realmente ya la doctora me encanta, porque es muy útil la información. Muchas gracias. Preventiva. Muchas gracias, doctora. Sí, mira, una colega de usted, felicitándola. Gracias. Doctora, complementando lo que acaba de decir esta colega, que aprecio mucho que llame y se una, ¿verdad?, a esta familia de televidentes del Poder de la Tarde y de los martes de salud, ¿cuál es la importancia para el riñón de la ingesta adecuada de agua? ¿Cuántos vasos de agua se debe de tomar una persona? Ahí, complementemos con eso. Bueno, el agua es, como digo yo, tan importante el como un agua es vida, aceite doctora. En un motor. ¿Cómo es? Es tan importante como el aceite en el motor. Porque es lo que ayuda a que el trabajo se haga mucho más fácil. Cuando imaginamos, por ejemplo, cualquier tuerca, cualquier motor sin aceite, es un trabajo forzado. El motor se daña. Entonces el motor puede dañarse. Asimismo el agua. La hidratación es vital. El agua, nosotros somos 85% de agua. La falta de ingesta de agua deshidrata. Y más nosotros en nuestro clima, que es sumamente caluroso. Mucha gente en nuestro país no tiene la cultura de ingerir agua, sustituye el agua por bebidas como refrescos, por jugos, normalmente ni siquiera naturales, sino una cervecita. Una cervecita también para refrescarse realmente, en fin, pero el agua es vital. Doctora, ¿por qué esa falta de cultura y por qué el dominicano es tan reticente a tomar agua? ¿Pero a qué se debe eso? Mira, yo le voy a decir la verdad. No sé, más sin embargo, cuando yo le prohíbo el agua al paciente, cuando más se le da. Mientras más le insisto en que beba agua, menos bebe. Cuando los pacientes, por ejemplo, tienen falla renal, tenemos que limitarle el uso de la ingesta de agua, o cuando tienen una falla cardíaca. Pero estos son los pacientes que más sed le da y que menos pueden restringirse la ingesta de agua. Sin embargo, nosotros siempre recomendamos, por ejemplo, que un mínimo de 7 a 8 vasos de agua diario es lo normal
pero obviamente todo eso va a depender de la condición cardiovascular que tenga un paciente, porque yo tengo un paciente, como le decía ahorita, con una falla cardíaca, no lo puedo mandar a ingerir agua. Si tengo un paciente desmatizado en anasarca con una falla hepática, pues en este momento el agua es un poquito restringida, pero normalmente de 1 a 2 litros, y más en pacientes, por ejemplo, que hacen ejercicio, en lo que están sometidos a mucho calor, empresas que hacen mucho calor, por ejemplo, que trabajan en la cocina, siempre recomendamos que ingiera agua. Y al que no le gusta tomar agua fría, que tome agua a temperatura ambiente, Doctora, porque la gente dice que se llena rápidamente cuando toma agua fría. Pero usted me va a perdonar, pero a usted le pusieron el agua y usted no ha tomado agua. Pero usted no sabe cuánto vaso de agua yo me tomé antes de llegar aquí. ¿Cuánto usted tiene hoy? Bueno, mire, normalmente, le voy a decir la verdad, yo tomo por lo menos 8 o 9 vasos de agua, más sin embargo, luego del COVID, con la restricción de las mascarillas, todo el mundo ha disminuido la ingesta de agua, porque, por ejemplo, nosotros que damos consulta, no podemos estarnos quitando la mascarilla constantemente, porque nos expone a no tan solo el COVID, sino hay ahora a otras enfermedades virales en el ambiente. Muy bien, doctora. ¿Y el agua de coco es buena o es igual? ¿O Es no? agua, es una realidad, pero no es para nosotros medicinal. Porque, por ejemplo, tengo pacientes que dicen, doctora, yo tengo piedra, me tomo mucha agua de coco. Yo Me le dicen digo, que eso es un disparate. eso es medicina tradicional y no hace daño. Tomar agua de coco no Y hace mire, daño, a menos Estoy que no haciendo una tengas... transacción que voy a sembrar coco. Yo tengo que comenzar a decir que el agua de coco es buena, pero me Es dicen... buena, refrescante. Pero que el agua de coco no sustituye eso, porque me dicen que el No. agua de coco tiene azúcares. Y se no tan parecen solo mucho eso, los componentes. el potasio que tiene en pacientes, por ejemplo, con falla renal, nosotros lo limitamos de que no pueden tomarnos agua de coco. Pero el agua de coco es buena, doctora. Sabrosa, ¿Usted no ha bebido agua de coco con whisky? con whisky no, ¿Y por pero qué? sí, Mire, agua de doctora, coco. eso es un tiro. Agua de coco con whisky, eso es malo. No. Yo imagino que un tiro así, porque imagino que sale uno borracho. No, pero No, mire, amortigua más, doctora. Agua de coco con hielito y whisky. Mire, Claro, ningún médico va a recomendar eso. no, yo no soy médico, yo lo estoy recomendando. Au. No, No, pero no. no, Pero bueno. no es bueno, doctor. Pues retiro lo dicho. Digo, no Pues yo no puedo decimos que entrar el en agua de coco contradicción no con sea usted. mala, pero con whisky, por ejemplo, lo primero que nosotros decimos es no tomen alcohol. Es una recomendación normal. ¿Usted no deja que tomen alcohol? Eso depende. ¿De En la vida, por ejemplo, nosotros, los nefrólogos, que le ponemos tanta restricción alimentaria a los pacientes, ¿Cómo? a veces, pues yo le digo, bueno, hay que negociar a veces con los pacientes y en algún momento un trago social, sí, pero una cosa es el uso y otra cosa es el abuso. Ah, no, Entonces estamos de tenemos que acuerdo. tener una regla, un límite, porque los pacientes tienden a extralimitarse un poquito. Pero 2 copitas de vino al día no hacen daño. No, malo es cuando juntan todas las copas de vino en un solo día. No, ese es un bebedor que es un loco. no, Pero yo creo que es importante hablar varios temas, que yo veo que aquí me están preguntando bastante por WhatsApp. no, aquí hay varias. Y son definitivamente la relación del riñón con la presión alta, lo que son también las piedras en los riñones, cuando los riñones también comienzan a sufrir daño y cuando los pacientes llegan ya a diálisis. En ese orden de ideas, Ay, eso sí es duro. vamos a hablar del riñón como tal. Hablábamos de que tiene una función de que me ayuda a eliminar los tóxicos, ¿verdad? Exacto. Y que juega un papel importante en la regulación del equilibrio ácido-base, hidroelectrolítico, etcétera. Para que entiendan las personas en el equilibrio que debe haber en el cuerpo entre la cantidad de líquidos que tenemos, de sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, entre otros, que debe de haber en el cuerpo para que funcione de forma ideal las células. Así es. Ahora, el riñón tiene una función muy ligada al control de la presión arterial. Me gustaría que usted le explique en palabras que la teleaudiencia que no es médico comprenda. Bueno, como te decía ahorita, una de las principales funciones del riñón es la regulación de la presión arterial a través de un sistema llamado renina-angiotensina-aldosterona. Pero Un poquito vamos a más despacio, decirlo... doctor. Un sistema llamado Renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, ahora explíquele al público qué es la renina, qué es la angiotensina y qué es la aldosterona. Bueno, mira, son una serie de hormonas
que produce el organismo y que todas lo que buscan es justamente el equilibrio. Ahora, en sentido llano, y más para la gente común, ¿verdad? La gente normal, el mantener la presión arterial estable, regulada, controlada, evita que los vasos sanguíneos se endurezcan y disminuya la oxigenación y la perfusión a nivel renal y que aumenta la presión intrarrenal. Cuando no tenemos la presión controlada, esa presión comienza a generar un daño de manera persistente. Generalmente, recuérdense que la hipertensión es una enfermedad crónica. Por lo tanto, es un daño que es constante a través del tiempo, a través de los años. Es como darle un palo constantemente al riñón con algo y luego, pues obviamente vamos a encontrar ya un deterioro que normalmente va a aparecer a través de los años. O sea, el simple hecho de llegar a tener 70, 80 años, ya yo voy a tener una disminución normal de lo que es la función renal, porque va a haber una disminución del riñón por angioesclerosis, o sea, por envejecimiento natural. Así como envejecemos por fuera, también envejecen nuestros órganos por dentro. Entonces, si a eso añadimos una causa extra, como un mal control de la presión o un mal control del azúcar, pues obviamente ese daño va a ir incrementándose y acelerándose y no nos va a rendir, no nos va a durar ese año, ese riñón tanto como quisiéramos. Y la función del riñón va a comenzar a decaer, ahí va entonces a comenzar a aparecer diferentes signos y síntomas que conllevan que el paciente se diagnostique como un paciente con una enfermedad renal crónica que, dependiendo del estadio en que nosotros logremos identificar al paciente, muchas veces podemos ayudarlo y evitar que progrese a una insuficiencia renal, pero muchas veces, en la mayoría de casos, el paciente llega en estadio tarde y avanzado y no nos queda más que recomendar una diálisis, ya sea peritoneal, la hemodiálisis o un trasplante renal. Doctora, después que un paciente comienza a darle diálisis, ¿eso se puede revertir? ¿Ya va a tener diálisis por toda la vida? Depende, porque hay pacientes que son pacientes agudos, hay otros que son crónicos, que se agudizan por cualquier situación que aparezca, y hay otros que son definitivamente crónicos. Hay algunos que entrarán y saldrán, y hay otros que permanecerán en ella durante toda la vida, a menos que no se realice un trasplante. En la diálisis, la determinante es la máquina. Bueno, ese viene sustituyendo parcialmente la función de riñón. Parcialmente digo porque no hace todas las funciones, pero por lo menos extrae líquido, sí, regula lo que es el equilibrio ácido-base, disminuye lo que es el potasio, el fósforo, y también obviamente filtra la sangre y ayuda a que mejore la calidad de vida del paciente en lo que pudiera aparecer una opción como un trasplante renal. Muy bien, pregúntele a la doctora, esta es una llamada, doctora, funcionando el teléfono de Júpiter. Adelante, señor, hágale la pregunta a la doctora. No, realmente no es pregunta. Yo soy una persona que sufro de los riñones y me gustaría darle a ella, porque ella habla muy bien y lo están explicando muy bien, porque yo soy una persona que incluso aquí doy instrucciones sobre las personas que tienen problemas en los riñones. Ay, pero... Sí, usted tiene problemas en los riñones, ¿verdad? Entonces, ¿qué usted...? Sí, me gusta el programa que ustedes tienen. Espérate, está pasando la llamada mía ahora, pero parece que tiene delay eso. Sí, usted está en el aire, señor. Haga la pregunta. Gracias, papá. Y usted... Yo lo que quiero decirte es que me está gustando mucho y darle la experiencia mía. Ah, muy bien. ¿Y usted vive en Nueva York? Sí, en Nueva York. Ok. ¿Y cuál es su experiencia? No, yo soy una persona que me han dado 2 derrames cerebrales. Y me han dado dos derrames cerebrales justamente por algo que ustedes dicen ahí. Que no, yo no tomaba agua, tomaba mucha soda, comía mucho pan blanco. Y eso me provocó a mí los problemas de los riñones. Bueno, muy bien, pues le agradecemos la sintonía y el testimonio que usted ha dado. ¿Qué le parece la doctora que tenemos hoy aquí?
No, fenomenal. A mí me encantan ellos todos. Ella- Es un programa muy bueno. Ella nada más tiene un- Porque yo mismo tengo aquí los mejores urólogos, me atienden a mí. Y lo que ellos están diciendo ahí, eso es fenomenal, papá. Está bien, mire, ella nada más tiene un problema, que es aguilucha. No, dile que yo soy liceísta, pero a mí no me importa eso. Muy bien, muchas gracias. Doctora, usted no está fácil llamándole así, dándole sopiropo de fuera. Oye, Y si usted fuera liceísta, le pero dieron más. ahora que ha dicho que soy aguilucha, No, mire, yo creo que es importante, don Luisín, también para todos los televidentes, de que cómo nos chequeamos los riñones. Claro. Creo que, por ejemplo, si uno quiere saber Fundamental. cómo se encuentran sus riñones, qué Perdón, pruebas doctor. hacer. Y entonces ahora colóqueme los teléfonos de aquí para que los locales también puedan llamar. Porque otra llamada. Todas las llamadas Júpiter ahora las puso. Saludos, buenas tardes. Deme un segundito. Buenas tardes. Doctora, por favor. Ahí está, que la doctora le está escuchando. Dígame. Sí, mire, yo tengo un problema que cada vez que tomo agua tengo que ir al baño. Por eso no tomo mucha agua. Pero esa es la Sí, razón. mire, que no tomo mucha agua porque cada vez que me tomo un vaso de agua tengo que ir al baño. Ok. Doctora, pero hacer pipí o hacer qué. que hacer pipí. Sí. ¿Qué hace él? Bueno, él no tiene ningún otro antecedente porque habría que ver, hay personas que orinan mucho, pero tiene que ver, primero relacionado con la ingesta, segundo, si es diabético, con un descontrol glicémico. Otros pacientes tienen trastornos a nivel de lo que es la contractilidad de la vejiga y otros pacientes también tienen problemas prostáticos que pudieran influir. Entonces, en ese sentido es importante, para hacerle un comentario adicional a ese paciente, de que se haga un examen de orina, de que se hagan análisis de sangre que incluyan pruebas de función del riñón, como lo que son el BUN, la creatinina, entre otras pruebas de sangre, pero también una sonografía de abdomen. Exacto. Y una sonografía también pélvica o inclusive transrectal. En la abdominal podemos observar los riñones y todos los órganos intraabdominales. Ya la doctora nos dará detalles sobre eso ahora. Y en la sonografía pélvica también, pre y postmiccional, podemos ver antes y posterior a hacer pipí si se está quedando ese músculo de la vejiga debilitado, orina residual o no, o si es un problema de que la próstata está aumentada de tamaño. Las causas pueden ser diversas. Lo lógico es que vaya a su urólogo, a su nefrólogo y se haga los estudios del lugar. Doctora, para verificar cómo se encuentran los riñones, para el público general, ¿cuáles son los estudios más sencillos? Que, haciendo el comentario fuera de pregunta, es que no estamos acostumbrados a hacernos un chequeo de pacientes sanos. Entonces, siempre esperamos sentirnos algo para ir al médico. Sí. Y muchas veces sentirnos algo que no hemos podido tratarnos nosotros mismos, a través de un pariente, a través de un vecino o a través de una farmacia. Entonces, lo primero es que siempre recomendamos que para cualquier medicación siempre debe de chequearse. Primero por un experto en la medicina. Entonces, normalmente tenemos dos tipos de pacientes. El paciente que tiene algún antecedente que pudiera desencadenar una falla renal y el paciente que puede tener también, simplemente quiere chequearse para saber cómo están sus riñones. El paciente que es diabético, hipertenso o el paciente que tiene la genética muy de cerca, es un paciente que debe chequearse por lo menos cada 6 meses. Ambos pacientes se les recomienda hacerse primero un screening completo, un hemograma, glicemia, urea, creatinina, electrolitos séricos, ácido úrico, un simple examen de orina que aporta tanta información, que es tan fácil de realizar, que es tan económica y realmente aporta porque es como una fotografía directa de riñón, una sonografía, una tomografía si se considera, si es un hombre, una sonografía, por ejemplo, como dijo el doctor, transrectal, en fin, pero las pruebas básicas son esas. Ahora, cuando yo tengo un paciente que tiene alguna sintomatología, que se está dermatizando, que es diabético, que yo piense que esté perdiendo proteínas, entonces en ese paciente le mando a hacer una depuración de creatinina en 24 horas, una proteinura en 24 horas y comienzo a sacar también el filtrado y a valorar en qué estadio de la enfermedad me pudiera caer y si yo pudiera prevenir, enlentecer el deterioro de la función renal. Doctora, cuando uno está durmiendo y le da deseo de orinar y tiene sueño, 1 de la mañana,
y uno dice, voy a esperar otro sueñito, ¿qué pasa? No, es que si te despiertas, es porque tu vejiga está llena. Lo ideal es que te levantes y orines. Y el que no hace eso, ¿qué le pasa? Bueno, para mí, porque no es lo común, va a orinar por rebosamiento, porque si tu vejiga está Esos llena, son los que se orinan en la cama. vamos a decir que sí. Y eso porque no son la gente mayor y adulta. Alguna de ellas, pero mayormente eso ocurre, normalmente la gente se levanta y orina. Y hay personas que tienen algunos trastornos que hacen que se les salga la pipí. ¿Todavía se utiliza, doctor, usar una vacinilla? ¿Usted recomienda eso? Bueno, ¿Usted conoció la vacinilla? claro que sí, y la recomiendo en muchos casos, sobre todo en los pacientes mayores. Las principales caídas de los pacientes mayores es levantándose en la madrugada e ir al baño. Entonces es mejor tener Entonces, una mejor vacinilla. tener una ahí. vacinilla ahí y no se para, porque a veces se despiertan, hay un cambio ortostático, el paciente se despierta cambio como medio qué? mareado. O sea, es como... De posición. De posición, Ah. el cambio posicional. Mira, una vacinilla ahí, pero eso... Como un mareíto. Ponme la vacinilla ahí. Y fácilmente se Extralanche. cae. Sí, pero esa vacinilla es muy moderna. Pónmela, eso no es vacinilla, eso es como una... No, pero esa era la vacinilla de antes. No, esa no es la vacinilla de antes, no. La vacinilla La de que antes yo era como conocí, de sí. aluminio y se descascaraba. La que y yo más conocí pequeña. era esa. Doctora, que usted es muy joven. Pero en los campos todavía se utiliza la vacinilla. Claro. Y pues, repito, yo prefiero que hagan pipí en una vacinilla. Mira, no hay una cosa mejor que tú ir a un campo y tener una vacinilla y un mosquitero. O sí. Dormir con mosquitero es bueno. Ah, mírese la vacinilla, doctora, mírela ahí. Pero eso sí es una parece como de vacinilla antes. porcelana, no sé. De porcelana y se descascaraba. Duraba mucho. Duraba mucho, sí. El problema es el olor, doctora. Como que el olor. Bueno, que tú orinas ahí a las 3 de la mañana y eso se queda ahí. Eso es un olor tremendo. Usted está durmiendo, usted no se da ni cuenta del olor. Tienes razón. Mire, doctora, vamos a hacer una pausa. Porque usted explica bien, usted es muy llana. Le vamos a pedir a los televidentes que pueden llamar y hacerle preguntas a la doctora. Se va a incorporar con nosotros Pedro Ángel, que tiene varias preguntas. Me dicen que Pedro Ángel sufre de la próstata y por eso él quiso de los riñones. Antes de irme, nadie me ha explicado cómo que le entra a uno piedra en los riñones. No le entran. ¿Y La cómo se hace? producen. ¿Y cómo se me produce una piedra ahí adentro? Hay diferentes mecanismos. ¿Cómo así? Por trastorno genético. Hay Ah, personas que tienen... hereditario. Que tienen trastorno genético. Hay personas que lo producen porque tienen también nefrocalcinosis o problemas en lo que es la eliminación de las resinas o de los cristales que O el producen calcio. las piedras, exactamente como el calcio, y un exceso en la ingesta de sustancias también que producen cálculos, y también la mala hidratación produce cálculos. O sea, existen diferentes mecanismos por los cuales un paciente puede producir Quiero una diferentes tipos de cálculos. Definitivamente. El señor quiere una pregunta y dijo ahí sí. Adelante. Sí, gracias. Yo quiero saber el teléfono y el nombre de esa doctora. Ah, muy bien. ¿Le parece bien la doctora, verdad? Sí, claro que sí, muy interesante. Doctora, sus credenciales. Y la cédula con todo. Óigame algo, doctora. Mire, doctora, Sí, ella le está escuchando. yo me oriné toda la vida, como hasta los 18 años. Y todavía casada, yo me oriné al esposo. Y yo no me orino ahora porque ya yo despierto. Sí. Y todavía, exactamente, porque yo despierto 2 o 3 veces y yo orino. Si no es así, no puedo. Muy bien. La doctora le va a dar ahora cómo usted puede ir a consultar. Muchas gracias, Sí, señora, favor. por su llamada. Muchas gracias a usted, muy amable. Qué buena llamada. Dígame a ver, doctora. Pues primeramente mi nombre es la doctora Adelaida Victoria Martínez y mi número de contacto es el 829, aunque no viene a hacer propaganda, ¿verdad? Bueno, pero le están pidiendo, las masas le piden. 273-5477. 223. 273
O sea, 829-273-5477. Y al final del programa lo vamos a repetir. Exacto. ¿Y dónde En está el- su consultorio? Realmente yo consulto en la Cruz Jiminián. Soy Cruz encargada Jiminián. también de la unidad de la clínica Cruz Jiminián. Y estoy en el NEI y en Centracare. Espérese, doctora, que usted dice Ney como en el hospital Ney Arias Lora. Sí, Hospital claro, Traumatológico nuestro hospital, Dr. Ney no, Arias Lora. Usted y la está, razón usted la está en cual- el pueblo allá. Sí. ¿Usted ve muchos pacientes? Uf, lamentablemente. Digo lamentablemente porque yo no quiero realmente tener personas con afecciones renales. ¿Y de porque dónde usted es, son muy doctora? complejas. Oriunda, Sí. puertoplateña. ¿Y qué hace una puertoplateña aquí en la capital? Es una larga historia, pero mi papá vino a estudiar aquí agronomía, me trajo... Agrónomo. Oh, ¿y usted estudió dónde, doctora? Yo soy egresada de la UAS. De la UAS. Y ¿Alguna del especialidad? No, soy egresada de la UAS como Sí. médico general. Luego hice medicina interna en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Ah, muy bien. Luego hice la nefrología en el Hospital Paribillini y luego hice posgrado de nefrología trasplante tanto en el Hospital Auxilio Mutuo de Puerto Rico como en el Hospital 12 de Octubre en España. Ah, pero usted tiene un currículo interesante. ¿Y usted es militar, doctora? No, señor, aunque tenga la formación. Aunque tenga la formación. ¿Su padre es militar? No, pero al Usted durar tiene una tanto compostura tiempo... de atleta ahí, porque Adelaida, me acordé de Adelaida Hernández, la cronista. Sí. Usted tiene nombre de pelotero. Digo, Sí. no de pelotero, sino Martínez, son todos peloteros. Me gusta como usted lo dice, porque yo siempre lo relaciono con el almanaque, un almanaque mami que había antes. El Bristol, Que de ahí el fue que almanaque Bristol. De ahí fue que sacaron mi nombre. Cada vez que me recuerdo, siempre... Vamos a una pausa, está interesante la doctora, muchas llamadas. Y viene un refuerzo aquí para preguntar, Pedro Ángel, y regresamos en breve. Si pedí la pausa, ¿saben qué? Que me puse a beber agua y tengo que ir al baño. Regresamos en breve. Está bien, está bien. Bueno, volvemos con la doctora Adelaida Martínez. Ella es nefróloga, los médicos que tratan el riñón, ¿no? Y ya le han hecho, doctora, muchas preguntas muy importantes, pero yo tengo las mías también. Yo estaba ahí, yo soy aquí, me ponen a veces en el bullpen para cuando el juego se pone difícil. Don Luisín me dice, pero Ángel, ven y lánzate un par de curvas y rectas. Yo le voy a tirar una curvita suave porque usted la va a tirar. Yo no soy pelotera, yo soy simplemente una persona que le gusta el deporte. Y le pues mire, gusta ¿y el usted- béisbol, por si acaso la va a tirar muy, muy duro. ¿Y usted aguilucha o liceísta? De nacimiento. Licey, aguilucha. campeón, No, no, no. Licey, campeón. No vaya usted a dañar eso, que los, no. Y yo soy escogidista. los cibaeños Yo soy de pura escogidista. cepa Don Luisín no tiene somos cara- liceístas. Don Luis, ¿de qué equipo es usted? Yo soy ya neutro. No, yo soy liceísta, pero ya no soy fanático así, ya de matarme como antes. ¿no? Porque él fue dirigente o sigue siendo de muchos años. No, y aprendí por dentro. Yo. Él es un gerente. Sufrió tanto. con el Licey. Sí. No. No nos eche cosas. Y no con nos Jairo eche cosas. Asensio. Mire, Y con los doctora. patrocinadores de otros equipos, entonces también. Sí, es como el doctor Cambiazo, que en turismo de salud, donde él es un líder importante, él tiene que ser equilibrado para todos los centros. Doctora, yo tengo mis curvas y mis rectas también, y mis LDS. Yo quiero hablar de del tema de cuáles son las condiciones de salud que conducen a diálisis. Bueno, lo primero es cursar con enfermedad renal crónica, porque ese es el tratamiento o una modalidad de tratamiento en los pacientes que están en insuficiencia renal crónica. Ahora, ¿qué conlleva? ¿Qué patologías pueden involucrar a que tú padezcas de una insuficiencia renal crónica? Tenemos la hipertensión en el adulto mayormente, la diabetes, que puede ser tanto en jóvenes, adolescentes, diabéticos tipo 1, o en mayores de edad, diabéticos tipo 2. Las glomerulonefritis, que mayormente son afecciones de inflamación que se ven mayormente en pacientes, tanto en niños como en adolescentes. También tenemos la poliquistosis renal,
que también es muy frecuente, las uropatías obstructivas, ya sea por cálculos, ya sea por cánceres. Los medicamentos, el exceso de uso de fármacos que son nefrotóxicos, incluyendo muchas veces las quimioterapias. ¿Qué tipo de medicamento para que la audiencia lo conozca? No diga marca, sino No, en sentido general. No, realmente lo que pasa es que nosotros usamos muchos medicamentos por automedicación. Ok. Como son mayormente los AINES, que lo que son una familia de fármacos antiinflamatorios, como lo que son el diclofenac, que lo venden hasta en el colmado. Así es. El ibuprofeno, por ejemplo. El Celeco, que se utiliza mucho para trastornos osteoarticulares. Pero mayores, esos son los tres más comunes que están como a libre expendio y que mayormente es muy común el daño. Y muchos antibióticos que a veces, si no tienen una vigilancia de la función renal, como son aminoglucósidos, como la amicacina, la gentamicina, pudieran provocar una especie de lo que llaman necrosis tubular aguda, que es simplemente un daño intrínseco en el parénquima renal y producir un daño renal. Estos medicamentos no es que sean malos, no quiero que se confunda. El problema es el abuso. A veces yo le puedo decir a un paciente, mira, tómate si es necesario, un analgésico. Pero hay pacientes que siempre lo toman. Por ejemplo, los pacientes envejecientes siempre tienen dolores del cuello, dolores de la cadera, dolores de la espalda. ¿Y por qué usted está mirando a don Luisín? No, yo no lo mire. No, porque usted puede mirar a Cambiazo, me puede mirar a mí, que soy un... Es que me quedan al frente. Claro, Entonces, los envejecientes tienden a tener muchos dolores y nosotros los familiares, para complacerlos, siempre le damos sus medicamentos para que no sufran de tantos dolores. Y lamentablemente esos medicamentos, su uso constante, van destruyendo e injuriando el riñón y provocando que disminuya la capacidad funcional que tiene el riñón. Doctora, ahí la hipertensión, el 33% de la población dominicana aproximadamente es hipertensa y el 80% no lo sabe, porque, no está en tratamiento. Muchos son hipertensos, ¿verdad? Que lo saben. De esos hipertensos, hay hipertensos que no son controlados. Hay otros que son hipertensos pero no lo saben. Y hay otros que son hipertensos pero se niegan a aceptar su enfermedad. No se toman su y pastilla. se medican como quieren, cuando quieren. Y muchos de ellos entienden que son por nervios. Ah, no, doctor, yo siempre tengo mi presión bien, pero cuando vengo al médico tengo la presión alta, es una hipertensión enmascarada. O cuando se le juntan dos, sube la presión. ¿Quedó novia? Digo, no, dice el pueblo, me juntaron dos. O sea, a veces hay hipertensión, que es la hipertensión de la bata blanca, que se ve muchas veces en el consultorio, pero hay hipertensión realmente enmascarada, que se asume que es porque está en el consultorio, pero es que realmente el paciente es hipertenso. Doctora, ¿y los genes, la genética pueden influir en eso? Claro que sí, la genética, la edad, mi estilo de vida. Yo siempre he dicho, vamos a hacer mañana lo que comemos y lo que vivimos y cómo dormimos hoy. Y hablamos de las condiciones para llegar a diálisis, pero ya las condiciones para un trasplante de riñón, ¿cuáles son? Ahí tenemos, doctor, en pantalla las vías. Bueno, ese es un paciente que está en diálisis peritoneal. Bueno, mira, lo que ya como nos está acabando el tiempo, lo que quiero sí enfocar, que realmente existe una población muy grande de pacientes que están en diferentes estadios de la enfermedad renal, incluyendo en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. Estos pacientes no tienen que estar necesariamente encadenados a vivir toda su vida condenados a lo que es una diálisis. Pueden optar por conseguir un trasplante a través de un familiar, que puede ser directo o indirecto, o también colocarse en lo que es la lista de espera en el trasplante cadavérico. O sea, que el hecho de caer en la enfermedad renal crónica, en diálisis, no significa que el mundo se acabó. Es una etapa diferente de nuestra vida, que el paciente tiene que adaptarse, que tiene que acoplarse, que tiene que disciplinarse, pero que también pudiera optar, si se mantiene en buenas condiciones, por ese tipo de procedimiento. Pero eso es catastrófico, es una enfermedad catastrófica. La insuficiencia renal crónica es una enfermedad catastrófica. Wow. Está dentro de las enfermedades catastróficas. ¿Y los medicamentos son caros, el acceso a través de esa ARS y demás?
Eso es variable, más sin embargo, los medicamentos mayormente de trasplante, el Estado mayormente los garantiza. Ahora, el tratamiento, por ejemplo, antihipertensivo, eso va muy dependiendo de qué tipo de fármaco es. Muchas aseguradoras lo cubren, otros no. Tenemos un plan de algunos medicamentos que cada vez se implementan más medicamentos en lo que es el plan básico a nivel de lo que son las boticas, y que eso ha disminuido el costo de lo que es el tratamiento de los pacientes hipertensos. Bueno, doctora, muchas gracias. Qué gusto, qué alegría tenerle por acá. Gracias, muchas gracias Repítale por la dónde invitación. el teléfono, por favor. El 829-273-5477. Y nuevamente muy agradecida por la invitación y también agradecida de que la invitación que le hizo generalmente a nuestro hospital. Muy bien. Bueno, la doctora Adelaida Martínez Así es. ha estado con nosotros. Qué buena entrevista, ¿eh? Definitivamente, doctora, un placer compartir con ustedes. Y ahora vamos a pasar con Camilo y los deportes. Adelante, Camilo.